Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia para Llevar. Hoy vamos a viajar a un tiempo de enormes transformaciones, el Renacimiento. Pero no vamos a hablar de Leonardo, ni de Miguel Ángel, ni de Rafael, aunque todos ellos estarán presentes, claro. Hoy vamos a detenernos en la vida de una mujer que desde los márgenes de la historia oficial logró irrumpir como pocas en un mundo exclusivísimo, Sofonisba Anguissola. Y quiero invitarte a imaginar algo. El Renacimiento es ese mundo que asociamos con esplendor, arte, descubrimiento, humanismo, mecenas, palacios, pero también es un mundo profundamente desigual. La libertad intelectual que tanto celebramos tenía límites muy claros y el género era uno de ellos. Las mujeres podían ser musas, modelos, inspiraciones, pero no pintoras profesionales. No podían estudiar anatomía ni asistir a talleres donde se trabajara con cuerpos desnudos, ni firmar contratos como artistas. ¿Y qué hace Sofonisba? Pues toma ese tablero injusto, lleno de obstáculos, y hace una jugada maestra. No por confrontación directa, sino con una inteligencia estratégica, emocional y artística impresionante, que la llevó desde su Cremona natal hasta el corazón mismo de la corte de Felipe II en Madrid, para después convertirse en maestra venerada por generaciones enteras. Hoy vamos a recorrer su vida, su obra, su legado y sobre todo ese espíritu que la llevó a abrir senderos donde no existían. Sofonisba Anguissola nació alrededor de 1532 en Cremona, en el norte de Italia. Su familia pertenecía a la nobleza menor. No eran ricos, pero tenían una posición social suficiente para moverse en ambientes cultos y humanistas. Su padre, Amilcare Anguissola, era un hombre excepcional para su época. Tenía 6 hijas, Sofonisba era la mayor, y en lugar de restringirlas a las labores domésticas tradicionales, decidió darles una educación verdaderamente renacentista. Imagina lo revolucionario que resultaba esto. En un mundo donde la educación femenina se limitaba al bordado, la música ligera y las virtudes morales, Amilcare las llevó a estudiar pintura formalmente con maestros locales. De entrada, eso transformó por completo sus posibilidades. La pequeña Sofonisba destacó desde el principio. Tenía una facilidad increíble para observar, dibujar y captar gestos humanos. Y lo más importante, tenía la fortuna de vivir en un hogar donde su talento no solo era permitido, sino alentado. El Renacimiento fue una época de talleres artísticos competitivos, exámenes de maestría, estudios anatómicos, pero las mujeres estaban absolutamente prohibidas en esos espacios. No podían entrar a una academia, ni estudiar cuerpos desnudos, ni presenciar disecciones, ni convivir en talleres masculinos. Así que Sofonisba tuvo que encontrar otra vía. Su universo se volvió su escuela. Sus hermanas posaban para ella, su casa se convirtió en su taller, y el mundo de lo íntimo fue su territorio de exploración. Por eso, sus primeras obras están llenas de naturalidad, gestos espontáneos, risas y miradas vivas. No son las típicas escenas mitológicas llenas de cuerpos idealizados. Son retratos psicológicos, honestos y cotidianos. Y eso la volvió única. Su obra más famosa de esta primera etapa, El juego de ajedrez, pintado en 1555, muestra a 3 de sus hermanas en una escena tan real, tan llena de movimiento y humanidad,
que casi parece un fotograma detenido. Nada así existía en la pintura renacentista. Este enfoque íntimo, obligado por las limitaciones, terminó siendo su mayor fortaleza artística. Lo impresionante de Sofonisba es que, aún sin acceso a la formación oficial, logró llamar la atención de algunos de los más grandes nombres de su tiempo. Entre ellos, nada más y nada menos que Miguel Ángel Buonarroti. El asistente de Miguel Ángel, o según algunos, su hijo, vio dibujos de la joven y quedó tan sorprendido que los llevó al maestro. Y Miguel Ángel le envió un desafío: dibujar a un niño llorando. Sofonisba no solo completó el ejercicio, sino que lo hizo con una intensidad emocional que dejó al artista realmente impresionado. Ese intercambio epistolar la convirtió en algo así como una protegida indirecta del gran maestro, y en el Renacimiento eso equivalía a un sello de calidad universal. Su fama empezó a circular por las cortes italianas. Se hablaba de ella como de una joven prodigio, capaz de retratar almas, no solo rostros. Y fue justamente ese talento lo que llamó la atención de una de las monarquías más poderosas del planeta, la española. En 1559, Sofonisba Anguissola fue invitada a la corte española, pero, y aquí viene un detalle revelador, no podía ir como pintora oficial, porque el cargo estaba reservado a los hombres. Así que Felipe II y sus consejeros encontraron una fórmula. La nombraron dama de compañía de la joven reina Isabel de Valois. Era, por supuesto, un eufemismo diplomático. La verdadera razón de su presencia en Madrid era su talento artístico. En la corte, Sofonisba encontró un mundo solemne, rígido, lleno de protocolos, pero también encontró respeto. Isabel de Valois la adoraba y Sofonisba la retrató varias veces con una mezcla de dignidad real y sensibilidad emocional. Sus obras capturan la juventud y la dulzura de la reina como ningún otro artista de la corte pudo hacerlo. Durante más de una década retrató a miembros de la familia real, nobles, cortesanos, y participó de manera extraoficial en la renovación del retrato cortesano español. Aunque no podía firmar contratos formales, era tratada como artista de pleno derecho. Su presencia cambió la estética visual de una de las monarquías más influyentes del mundo. Tras la muerte de la reina Isabel de Valois, Sofonisba permaneció un tiempo en España. Finalmente, la corona arregló su matrimonio con un noble siciliano, Fabricio Moncada. Él la admiraba profundamente y la apoyó en su trabajo, lo cual era crucial para una artista mujer en el siglo XVI. Vivieron en Palermo, donde Sofonisba pintó, recibió encargos y se convirtió en figura cultural. Pero la vida le tenía guardado un giro trágico. Fabricio murió de manera repentina. Sofonisba volvió a embarcarse rumbo a la Italia continental y en ese viaje ocurrió algo sorprendente. Conoció a un joven capitán de barco, Horacio Lomelino, de quien se enamoró profundamente. Se casaron por amor, algo inusual, casi escandaloso, y vivieron una vida feliz en Génova. Allí, Sofonisba fue una figura venerada. Recibía a jóvenes pintores, aconsejaba, enseñaba, guiaba. Era una maestra, una mujer que al final de su vida se había convertido en referente de generaciones nuevas. Uno de los momentos más hermosos en la historia del arte es el encuentro entre Sofonisba anciana
y el joven Anton van Dyck, quien viajó a verla alrededor de 1624. Ella tenía más de 90 años y él era uno de los talentos más prometedores de Europa. Van Dyck quedó fascinado con su lucidez. Anotó en su diario que la anciana pintora podía hablar durante horas de técnica, de composición, de luz, de pincel, aunque casi no podía ver. A él le aconsejó algo que revelaba su genio. No pintes demasiado cerca del lienzo, aléjate para ver el conjunto. Van Dyck la retrató en un cuadro que hoy sigue siendo profundamente emotivo. No solo es la imagen de una gran artista, sino de una vida entera dedicada al arte, a la inteligencia y a la perseverancia. Sofonisba murió en 1625 en Palermo, después de una vida larguísima para la época. En su tumba, su esposo Horacio mandó poner una inscripción preciosa, diciendo que no había sido solo su esposa, sino la gloria de su sexo. Pero la verdad es que Sofonisba era mucho más, era la gloria de la pintura. Para comprender en profundidad a Sofonisba, es vital mirar cómo pintaba. Su técnica revela decisiones estéticas y limitaciones formativas que paradójicamente terminaron definiendo su voz artística. En cuanto a los soportes y los materiales, Sofonisba trabajó mayoritariamente en óleo sobre tela o lienzo, materiales ya convencionales en la Italia del siglo XVI. Sus primeras obras muestran la finura de la preparación del soporte, imprimaciones cálidas que ayudan a dar coherencia al tono general y a que la carnación y los tejidos resbalen con elegancia sobre la superficie. Esta base cálida, es decir, un imprimado de ocres o crema, es visible en sus retratos tempranos y ayuda a lograr esa sensación de calor humano en la piel. El dibujo fue una disciplina central en la formación de Sofonisba, y aunque no pudo acceder a estudios de dibujo anatómico con modelos masculinos, y eso se nota en la precisión lineal de sus rostros y manos. Solía preparar composiciones con dibujos previos, es decir, estudios de cabeza, manos y pliegues, práctica que era común en talleres renacentistas y que le permitió conseguir una economía del gesto que potencia la expresión psicológica. La correspondencia y las historias sobre ejercicios sugeridos por maestros como Miguel Ángel apuntan a la importancia que ella daba al dibujo como fundamento. En lo relativo al modelado y sus capas, su modo de construir la piel y los tejidos combina un modelado suave con veladuras transparentes que unifican la superficie. Empieza por bloques tonales, es decir, modelado en gris o tierra. Define los volúmenes y luego aplica capas translúcidas de color para conseguir profundidad cromática. Las veladuras sutiles le permiten matizar transiciones sin perder la nitidez del dibujo subyacente. Por eso, sus retratos resultan a la vez precisos y cálidos. Estudios técnicos modernos sobre su obra indican un uso moderado de empastes densos y una preferencia por efectos pulidos en rasgos y manos. Quizá dos rasgos técnicos que definen su firma pictórica son la atención a las manos, es decir, los gestos expresivos muy bien trabajados y el cuidado de la mirada. Dado que no pudo trabajar con figuras masculinas o desnudos, desarrolló una habilidad extraordinaria para dotar a las manos de significado narrativo. Una mano posada, entrelazada o señalando puede contarnos tanto como una acción completa.
las miradas en sus retratos son íntimas y dirigidas, o sea, un sutil claroscuro alrededor de los ojos modela la profundidad psicológica. Esto contribuye a que sus obras respiren y se sientan vivas. Aunque no es una pintora tenebrista, sabe usar la luz cuidadosamente. Fondos sobrios, iluminación dirigida hacia rostros y manos, y un tratamiento cromático que favorece ocres, rojos apagados y verdes contenidos. No busca contrastes dramáticos, sino una armonía que favorezca la lectura psicológica del retrato. En la corte española, su paleta se hizo algo más austera, acorde al gusto de Felipe II, pero sin perder el tacto cromático que caracteriza toda su obra. Como muchas artistas renacentistas, trabajó en un entorno familiar y de taller donde la autoría a veces se superpone con la colaboración familiar, ya sean hermanas y o ayudantes. Esto plantea retos para la atribución moderna. ¿Qué manos completaron determinados detalles? Pero no disminuye el núcleo autoral de las composiciones que conservan su sello. La historiografía reciente sigue indagando en la autoría y en la participación de los talleres familiares. Comparar a Sofonisba con sus contemporáneas y sucesoras ayuda a entender tanto su especificidad como su papel en una genealogía femenina dentro del arte occidental. Comparando a Lavinia Fontana, nacida en 1552 y fallecida en 1614, y a Sofonisba, Lavinia tuvo acceso a una práctica más ambiciosa en términos de género pictórico. Realizó encargos que incluyeron desnudos y escenas religiosas públicas, espacios que Sofonisba, por su condición y recorrido vital, transitó menos. Lavinia trabajó en Bolonia y Roma en un entorno que le permitió encargos eclesiásticos y públicos. En cuanto al estilo y la temática, Fontana tiende hacia un manierismo sofisticado con profusión decorativa y mayor variedad iconográfica. Sofonisba, por su parte, se centró en retratos íntimos y psicológicos. Mientras que Fontana exploró temas diversos, incluido el desnudo femenino que abrió ciertas fronteras, Sofonisba profundizó en el retrato íntimo y la representación de la vida privada. Sin embargo, ambas son pioneras, aunque su legado difiere. Fontana ejerció influencia en el mundo de los encargos públicos, mientras que Sofonisba influyó en el retrato cortesano y en la tipología del retrato íntimo. Por otro lado, ¿qué diferencias existen entre Sofonisba Anguissola y Artemisia Gentileschi, nacida en 1593 y fallecida entre 1654 y 1655? Artemisia es figura central del barroco y su pintura incorpora dramatismo, composiciones violentas y claroscuro intenso. Su obra es leída a menudo desde la biografía, es decir, violencia, juicio, algo que condicionó su recepción. Sofonisba es renacentista, búsqueda de la claridad, mesura, intimidad psicológica. Artemisia emplea la pintura como un giro dramático, Sofonisba como un susurro profundo. En cuanto a temas y estrategias, Artemisia aborda relatos bíblicos y mitológicos con fuerte carga emocional y corporalidad. Sofonisba, en cambio, explora la domesticidad, la cortesía y la intimidad. Ambas, sin embargo, comparten el hecho de que reconfiguran la presencia femenina en la imagen. Artemisia desde la fuerza narrativa y Sofonisba desde la sutileza psicológica.
La reconstrucción de la figura de Sofonisba en la historia del arte ha pasado por varias etapas: la recepción contemporánea positiva, más tarde el olvido y desde el siglo XX el rescate crítico. Les comparto algunos ejes clave del debate historiográfico. En primer término, la recepción temprana y fuentes contemporáneas. Autores como Giorgio Vasari mencionaron su talento. Van Dyck dejó testimonios personales afectuosos que ayudaron a mantener su reputación. Sin embargo, la documentación dispersa y la confusión de atribuciones entre las hermanas Anguissola y los ayudantes complican la reconstrucción de su catálogo. Estos testimonios tempranos fueron la base para la posterior recuperación. En segundo lugar, el olvido y la recuperación moderna. A partir del siglo XIX y buena parte del XX, la historia del arte consolidó un canon masculino y muchas mujeres fueron marginadas. En décadas recientes, la figura de Sofonisba ha sido reevaluada por historiadoras y conservadores que han trabajado en la atribución, en la crítica técnica y en exposiciones monográficas. Investigaciones modernas, ya sean libros o artículos, han intentado reubicarla como un artista central del Renacimiento tardío. En cuanto a los debates sobre género, autoría y representación, ¿fue su recepción distorsionada por su condición de mujer? Muchos historiadores sostienen que sí. Su retrato íntimo fue minimizado frente al gran género pictórico, es decir, historia, retablo, desnudo heroico. El debate gira en torno a si esa minimización fue producto de prejuicios estéticos o de la verdadera falta de acceso institucional que ella misma sufrió. Garrard y otros han reflexionado sobre la problemática del artista mujer y cómo las lecturas biográficas pueden obstaculizar el análisis estético. Y en lo relativo a autoría y atribuciones, nuevas investigaciones y técnicas, como el análisis técnico, la dendrocronología de tablas y estudios de pigmentos, siguen afirmando el corpus atribuido a Sofonisba. La presencia de talleres familiares, en donde las hermanas colaboraban, añade complejidad. La autoría puede ser individual o colectiva, y los historiadores discuten hasta qué punto esto transforma nuestra comprensión de su producción. La relectura de Sofonisba no solo enriquece el canon, sino que obliga a repensar categorías. ¿Qué es arte serio? ¿Cómo influyó el género en la delimitación de géneros pictóricos? ¿Cómo problematizar las nociones de autoría y taller? Recuperarla obliga a una historia del arte más puntual y menos lineal. El interés por Sofonisba se mantiene vivo. Investigaciones recientes han identificado retratos vinculados a su círculo y museos europeos han reevaluado obras atribuidas. En este 2025 y el próximo 2026 se llevarán a cabo conmemoraciones locales, como por ejemplo en Sicilia, y renovadas investigaciones, lo que evidencia que el interés por su figura sigue en expansión y abre nuevos debates sobre restauración y atribución. Antes de despedirnos, vale la pena quedarnos un momento con la sensación de lo que representa acercarnos a la vida y a la obra de una figura como Sofonisba Anguissola. Su legado no es solo el de una pintora virtuosa que supo abrirse paso en un mundo que le cerraba puertas. Es también el recordatorio de cómo el arte puede moldear espacios, cambiar narrativas y desafiar silencios.
Su pincel trazó caminos nuevos para quienes vinieron después, y su nombre sigue resonando hoy porque nos obliga a mirar distinto, a preguntar más, a no conformarnos con la versión fácil de la historia. Y justo para eso estamos aquí, para llevar contigo historias que se escuchan, que se piensan, que se interrogan y que nos acompañan mientras vivimos nuestra propia cotidianidad. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por dejar que la curiosidad sea tu guía. Esto fue Historia para Llevar y nos escuchamos en el próximo episodio.